Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mayra Pérez Ambriz, médica sexóloga clínica, cofundadora y codirectora de Sayome SI. El día de hoy te voy a platicar acerca de los retos en la atención médica a la población trans y no binaria. En la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, ENDISEC, en 2021, se pudo constatar que la población trans o de otra identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer es de 909,000 personas. Es decir, 1 en 250 personas se identifican como trans. Esto gracias al reporte de la INEGI, y sabemos que existe un subregistro al respecto por muchas razones, y una de ellas, nada más por mencionar una, porque hay varias, es porque no nos hemos puesto de acuerdo en los conceptos que pueden englobar a la comunidad trans, ¿no? Hay muchos conceptos que están alrededor de esta comunidad. Y también es importante saber que, tomando en cuenta la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, 2021 y 2022, podemos constatar que más de 41%, 50% de las personas LGBT más en México han experimentado discriminación en servicios de salud, que es justo el tema que nos compete, y es muy probable que también exista aquí un subregistro, porque sé de casos que no han sido ni siquiera recibidos en hospitales de la Secretaría de Salud o del Sistema Nacional de Salud en general, nada más por el hecho de ser personas trans. Y bueno, pues ¿quiénes son las personas trans? Me gusta recordar los conceptos básicos para que se sigan difundiendo y se sigan conociendo. Existe básicamente el sexo, la identidad de género, la expresión de género y la atracción o la orientación sexual. Entonces el sexo nos habla de cuerpo, nos habla de función, nos habla de anatomía, nos habla del vehículo con el que naciste, y en el sexo se encuentran los órganos sexuales, se encuentran las gónadas, se encuentran las hormonas. Las personas con ovario producimos más estrógenos y las personas con testículos producen más testosterona. Entonces el sexo solo habla de cuerpo. De hecho, cuando tú has escuchado el término de sexo biológico, en realidad es un pleonasmo. El sexo justo solo habla de biología. El género, en cambio, es una construcción social, ¿no? Hay un autor que desconozco su nombre, pero que encontré una frase en redes sociales que me parece que es muy atinada cuando dice que el género es una enfermedad de transmisión social. Y no sé si necesariamente sea una enfermedad, porque me parece que hay aspectos en los que podría no serlo, pero lo que definitivamente es un concepto que se transmite de generación en generación solo a través de creencias y expectativas. Entonces el género es una construcción que hemos hecho todas y todos a lo largo de siglos. Cada uno de nosotros expresamos el género de determinada manera, ¿no? A través de cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, si nos maquillamos, si no nos maquillamos, qué ropa elegimos, y hasta qué expresiones elegimos que predominantemente pues sí podamos dar a conocer con nuestros gestos, etc. Entonces eso es el género y la expresión de género. La identidad de género es el concepto que señala mi conciencia de ser hombre, mujer o persona no binaria, o simplemente no identificarme ni como hombre ni como mujer, simplemente ser. Es la conciencia de ser, es la conciencia de ser persona. Si no tuvieras cuerpo, ¿qué género te pondrías, literal? O sea, ¿quién te sientes ser? ¿Quién en tu conciencia sabes que eres? Y esta parte es muy importante, porque justo si descubriéramos dónde mora la conciencia de ser, describiríamos la parte anatómica donde subyace la supuesta causa de que la identidad de género es de determinada manera. Y la orientación sexual es hacia quienes nos sentimos atraídos, y lo sabemos desde muy pequeños. Entonces estos conceptos, aunque se relacionan entre sí, no determinan uno al otro. Y cuando hablamos de comunidad trans, el término trans significa varias cosas, ¿no? O sea, de entrada es un sufijo que puede denominar a través de ¿qué? De la idea binaria de los géneros. Tenemos una idea binaria, tenemos un sistema binario que nos indica que solamente hay dos formas de ser, o hay dos formas de expresión, o hay dos órganos sexuales exclusivamente. Entonces, a través de ese sistema binario se determinó que el género, el sexo, solamente tenías dos opciones, y sin embargo sabemos que la variabilidad del ser humano va más allá de dos. Eso pasa para el sexo, eso pasa para la identidad, y eso pasa para la expresión de género, para la atracción sexual, ¿no? O sea, de hecho, existen las personas intersexuales que no se logra definir justo si sus órganos sexuales son de hombre o de mujer. La atracción sexual puede ser hacia personas del mismo género, del otro género. Nos puede gustar la expresión del género de alguien, pero esperar otro cuerpo, y la variabilidad de la atracción también es amplia. La expresión de género, pues, es la manera en cómo yo me expreso, ¿no? Y entonces puedo expresarme masculina, femenina, una combinación de ambas u otras. Y la identidad de género es poderme sentir hombre, mujer o persona no binaria, o simplemente no identificarme como hombre o como mujer. Entonces la comunidad trans tiene que ver sobre todo con la expresión de género
género y la identidad de género. El sexo está relacionado en el sentido de que cuando nacemos se nos asigna un sexo en función de los órganos sexuales. Si hay pene se dice que es hombre, si hay vulva se dice que es mujer. Entonces a partir de ahí la sociedad impone una cierta expresión y se espera que esa persona se sienta, si tiene pene, como hombre y si tiene vulva como mujer. Sin embargo, se sabe desde hace ya muchísimos años que existen personas que no se identifican con el sexo que les asignaron al nacer. Entonces la comunidad trans agregó a la palabra trans un asterisco para poder hacer visible que es un término sombrilla que engloba a personas que pueden tener variabilidad en el género, variabilidad de la identidad o variabilidad de la expresión. Y entonces en función de ello pueden existir personas travestis, personas que se pueden autodenominar transgénero, personas que se pueden autodenominar no binario, agénero, bigénero, trigénero, genderqueer y otros conceptos para poder hacer visible su experiencia. Y entonces tenemos que determinar o discernir si estamos hablando de una variabilidad solo de la expresión de género o una variabilidad de identidad de género más expresión de género, y todas las combinaciones que de eso se derive puede hablarse de la comunidad trans. Entonces, en términos generales se pide a las personas trans cosas y situaciones que no se les piden a las personas cisgénero. Las personas cisgénero son aquellas que nacieron con pene y se identifican como hombres, o nacieron con vulva y se identifican como mujeres. Y es importante hacer la diferencia para también visibilizar que efectivamente somos diferentes. Entonces, a las personas trans se les pide dar explicaciones que a las personas cisgénero no se les pide, se condiciona su experiencia, se cuestiona si no saben lo que quieren, si no saben tomar decisiones, si se equivocan, que si se arrepienten, y viven una vida de no. Y les decía, o sea, se les cuestiona cosas y situaciones y decisiones que a las personas cisgénero no se les condiciona. Entonces, pues si ahorita no, entonces ¿cuándo? ¿No? Muchas personas dicen, no, pues cuando tenga 18, no, y de todas maneras teniendo 18, no es que seguramente no sabes lo que quieres, no es que seguramente es una moda. Y todo eso, aunque lo sepas o no, estés de acuerdo o no, violenta su expresión y su diversidad y la diversidad del ser humano. Y como tú, necesitan amor, necesitan escucha, reconocimiento, atención, respeto, confianza, que les dejes creer en ellos, que les dejes decidir como tú y cualquier otra persona lo puede hacer. Entonces, el primer reto en la atención médica a la población trans subyace en el marco de referencia en el que nacimos. El marco de referencia es los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Y es importante saber que estos lentes nos los pusieron en la socialización a muchas y muchos de nosotros. Y ese marco de referencia es blanco o burgués, es médico centrado o biologicista, es binario, es sexista, es generista, es heterosexista y es cisgenerista. Hay otros sistemas de opresión que están en este marco de referencia, ¿no? Por nombrar solo otro, es el capacitismo, por ejemplo. Y es importante que vayas a leer de qué se trata cada uno, pero sobre todo analices cómo formas parte de este marco de referencia, cómo lo sostienes, cómo lo actúas, cómo lo demandas y cómo a través de él puedes estar violando los derechos de otras personas. El reto número 2 lo voy a llevar a los profesionales de la salud. Es una idea mía, es una opinión que yo tengo. Yo creo que si a los médicos se les enseñara en la Facultad de Medicina a ser las personas que consultan, o lo que la mayoría conoce, se nos enseñara a ser pacientes, el trato hacia otras personas cambiaría radicalmente. Si a los médicos, los profesionales de la salud, desde las facultades, se les enseñara que ellos también se duelen, que ellos también se enferman, que ellos también tienen derecho al cuidado y tienen derecho a la atención a la atención a la salud sería otra completamente. Si se velara por los derechos de los profesionales de la salud en este país, ¿no? Y hubiera insumos, hubiera capacitaciones, hubiera todos los medios para que el profesional de la salud se desenvolviera de manera adecuada en su trabajo, otra sería la atención. Y igualmente, pues sumar que en el sistema médico, sobre todo, hay un sistema de guardias que seguramente has escuchado, en donde que van en contra completamente de la salud del ser humano, no nada más por nombrar una característica es modificar el ciclo circadiano de esa manera puede condicionar
y predispone a ciertas enfermedades. Entonces, eso me lleva a decirte el reto 2, ¿no? O sea, los profesionales de la salud en este país todavía no son capacitados en el tema. Me parece que no es culpa de nadie y responsabilidad de todas y todos nosotros, ¿no? Que eso cambie. Lo cierto es que esto ha llevado a la ignorancia, a la antipatía, a la indiferencia, a la apatía y a la falta de voluntad de los profesionales de la salud, porque no se recibe una adecuada capacitación en casi ninguna formación. Y entonces ellos tendrían que familiarizarse con la práctica de la investigación, conocer a las poblaciones trans por sí mismos, sin que haya alguien que se haga cargo de esa capacitación. Las personas trans han movido han hecho varios movimientos en donde esa realidad va cambiando. Las y los aliados también han hecho otras cosas, sin embargo, todavía termina faltando pues que eso se modifique. Hay muchos mitos, estereotipos y creencias mal fundadas con respecto a la población trans. Y eso se resuelve básicamente con la voluntad de querer escuchar quién es una persona trans para poder someter tus creencias a revisión y crecimiento. El tercer reto es la investigación a nivel nacional. En México sabemos que se hace investigación, pero no a la par de como se hace en otros países. Entonces, de entrada, tenemos el reto de traer investigaciones de otros idiomas, por ejemplo, a México, que los investigadores se interesen por la comunidad trans y por supuesto que la población trans sea parte de las investigaciones, sea parte del equipo investigador. Entonces también tenemos el reto en la investigación de definir con precisión el colectivo con el que se trabaja, porque te decía que existen muchos términos para hablar exactamente de lo mismo y entonces poder registrar la variedad de identificaciones de género posibles al interior de las mismas investigaciones, utilizar nuestros propios métodos, nuestra propia población para justo determinar cuáles son las necesidades de esta población. En algún momento me preguntaban en una capacitación que di cuántos hombres trans iban a pedir la mastectomía al Sistema Nacional de Salud. Pues eso no se va a saber hasta que no hagamos investigación. Me han preguntado si estamos lejos de actuar conforme a su nombre de pila y documentos de las personas trans, y eso tiene que ver pues con exactamente lo mismo. Tiene que cambiar el expediente electrónico del Sistema Nacional de Salud para poder incluir como rasgos psicológicos, aspectos de justo la identidad que tendrían que estar en la ficha de identificación para que ningún profesional de la salud dé por hecho el sexo, género, identidad de género, la orientación sexual de ninguno de sus pacientes, y entonces pueda justo indagar lo que ya se conoce en la literatura de a qué riesgos están sometidas o sometidos. El cuarto reto es la aplicación de los protocolos existentes, ¿no? O sea, dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y resulta que en México hay un montón de protocolos ya, ¿no? Gracias a la WPAD o a la Asociación Mundial de Salud Trans, junto con la OMS. En algún momento se le pidió a México, a través del Instituto Nacional de Psiquiatría, que hiciera una investigación mexicana en donde se determinara que efectivamente la condición trans no es una patología. Y entonces así pudiera unirse a nivel internacional a estas normas que les comento, que existen desde hace mucho tiempo. Vamos en la versión 8, que sale cada 10 años, ¿no? Entonces la Asociación Mundial de Salud Transgénero, nada más para que te enteres, tiene más de 70 años existiendo. Entonces ese protocolo fue el primero que nació. De ahí surgen los protocolos de esta investigación que te cuento, surgen los protocolos en las clínicas Condesas, y de las clínicas Condesas surge el protocolo que existe en la Unidad de Salud Integral Trans de la Ciudad de México. Entonces es importante conocer estos protocolos, por supuesto es importante capacitar a la gente. Hay mucha gente que no sabe de estos protocolos. Hay uno de ellos, lo tenemos desde 2018 y no se aplica todavía, ¿no? Y no se aplica por desconocimiento, porque no tiene el alcance que debiera tener, porque no existe la voluntad de las autoridades o porque lo desconocen definitivamente, ¿no? Entonces, pues aplicar los protocolos es importante. Solo voy a nombrar algunas cosas con respecto a estos protocolos, como englobando algunas situaciones nada más, ¿no? O sea, los profesionales de la salud tienen que utilizar un lenguaje culturalmente relevante que respete los principios de seguridad, dignidad y respeto, tomando en cuenta qué conceptos o terminología prefieren las personas trans. Es decir, tienes que preguntarle a la persona cómo quiere que te dirijas hacia él o ella. Tú también tienes ese derecho. Tú también puedes decir, me puedes tutear, me puedes decir de usted, me puedes decir doctora, me puedes decir enfermera, me puedes decir señorita. O sea, tú también puedes determinarlo, y las personas trans también. Y lo único que hay que hacer es preguntar. Les decía que todavía existe el reto del expediente electrónico, pero bueno, en la experiencia LUCIP, o de lo que sé, es que ya se incluyen algunas cosas. Todavía nos faltan otras, ¿no? O sea, pero
ya podemos en ese expediente electrónico poner el sexo de la persona, el género de la persona, que básicamente en esa ficha de identificación pues se habla de la identidad y de la expresión de género al mismo tiempo. Tendrían que separarse, pero es un buen inicio, ¿no? Lo que se puede hacer mientras tanto es pues sí, utilizar el nombre legal de la persona, puesto que es legal, pero respetar su identidad, y entonces tener un adendum, tener un papel en su cartel, en su expediente, de que se le tiene que nombrar como la persona elige que se le nombre y a través de los pronombres que la persona necesita. La historia del lenguaje no sexista o la historia del lenguaje inclusivo o incluyente tiene mucha historia detrás. Tiene nada más y nada menos que la historia del feminismo detrás. Entonces esto nos daría para otra, pues sí, para otro programa, para otra intervención a través del audio, para darles a conocer de dónde viene, pero te invito a leerlo, ¿no? O sea, no nace por el capricho de nadie, ¿no? Tiene que ver con la visibilidad y la defensa de derechos, hacerlos valer. El reto quinto es la capacitación, ¿no? Y de la capacitación no solamente es dar a conocer la información, sino sensibilizar al personal de salud, sensibilizar sus actitudes. Y para poder sensibilizar las actitudes de los profesionales de la salud, también hay que escuchar a los profesionales de la salud, cuáles son sus dudas y qué es lo que necesitan. Pero básicamente tienen que asegurar una atención médica adecuada que afirme a las personas trans. Esto es esencial, ¿no? Los proveedores de atención deben comprender el impacto de sus actitudes, pero también el impacto de las actitudes sociales que viven las personas trans todos los días. Las leyes que existen, cuáles son los cambios que hay, las circunstancias económicas y la salud de las experiencias trans, que son muy específicas y tienen mucho que ver con sus propios contextos. Entonces, básicamente los profesionales de la salud ya saben escuchar, solamente tienen que atender las necesidades específicas de esta población. Obviamente, sigue pendiente que las instituciones involucradas en la formación de profesionales de la salud desarrollen las competencias de aprendizaje de la salud trans. Eso sigue pendiente, a pesar de los esfuerzos, por ejemplo, de la UNAM. El reto sexto es el respeto a los derechos humanos y a los principios generales, ¿no? Entonces, para ofrecer una atención médica adecuada, el trato tiene que ser inclusivo, tiene que ser afirmativo, tiene que reducir el estigma, el mito, el prejuicio, se tiene que facilitar el acceso a los servicios médicos, hay que respetar la diversidad, reconocer las identidades de género, no patologizar, respetar los derechos, incluyendo, y ahorita voy a volverlo a mencionar, la integridad física y mental, la autonomía y la autodeterminación de la persona. Se debe garantizar que no exista discriminación, ¿no? Entonces, en algunos momentos hay médicos que me han preguntado, pues yo tengo derecho a la objeción de conciencia, que básicamente se reduce a que yo como profesional de la salud tengo derecho a no atender a un paciente si no quiero. Y entonces ese derecho existe, pero todas y todos nosotros sabemos que todo derecho conlleva una obligación, y la obligación es referir al paciente a un profesional de la salud o a una institución que sí le dé la atención. Y también tengo que decirte los casos en los que no aplica la objeción de conciencia, y la objeción de conciencia no aplica si existe una atención básica y de urgencia. No se puede negar la atención primaria o de emergencia a ninguna persona. Todos los profesionales de la salud estamos obligados a eso. No es si queremos, ostentamos un título y nos los dieron precisamente por las obligaciones que tenemos. No se puede hacer uso del derecho de la objeción de conciencia si no hay otro profesional disponible para realizar un procedimiento o para atender al paciente. No se puede usar para discriminar a pacientes, ¿no? O sea, entonces, si se dan cuenta, los médicos también tienen derechos mientras no se atropelle los derechos de otras personas. Y es lo mismo, por supuesto, con la comunidad trans. El reto octavo para los profesionales de la medicina es el trabajo en equipo, ¿no? O sea, los profesionales de la medicina, pues, conocen su profesión, pero existen otras, como los trabajadores sociales, la salud mental y la salud sexual. Y la salud mental es muy importante aquí porque es la psicología la que estudia la identidad, es la psicología la que estudia la conducta, y la psiquiatría le coadyuva y viceversa. Este faltante hace que los médicos no atiendan porque no tendrían por qué atenderlo, pero tendrían que trabajar en equipo con estos profesionales de la salud y, por supuesto, involucrar a las personas trans en el desarrollo e implementación de estos servicios, ¿no? Muchas veces me han preguntado, ¿cómo me dirijo a la persona trans? Pues pregúntale. Pero entonces, si la tenemos que poner en el pabellón de hombres o mujeres, pregúntale y determínalo junto a las personas que están en ese mismo lugar, en ese mismo momento. Se tienen que tomar decisiones. Y, por supuesto, los tomadores de decisiones o el personal directivo y
administrativo, pues tienen que coparticipar en ello para justo velar los derechos de todas las personas y que se brinde la atención médica afirmativa y que el médico cuente con justo lo que necesita. El reto 9 tiene que ver con lo que te decía hace ratito, ¿no? O sea, como la persona trans tiene derecho a la autodeterminación, es decir, es la única persona que puede decidir sobre su vida, sobre su salud, sobre lo que necesita. Los profesionales de la salud somos acompañantes de procesos, no somos sus nanas. Entonces a nosotros nos toca en ese acompañamiento permitir la participación informada, plena y continua de las decisiones que van a tomar, pero la decisión la termina tomando la persona trans, ¿no? Entonces hay que mejorar las experiencias de los servicios de salud, les decía, incluido el sistema administrativo. En los entornos institucionales, además de capacitar al personal, no se debe condicionar el manejo terapéutico a las personas trans. Te contaba que sé de casos que llegan a urgencias que no son atendidos porque son personas trans y que si una persona cisgénero llegara con la misma situación de salud, sí la atenderían, por lo cual es una clara violación de derechos. Entonces se les tiene que otorgar el manejo terapéutico, no se les puede negar puesto que es una persona como cualquiera de nosotros. Los pabellones tienen que ser adecuados, la ropa tiene que ser adecuada, los artículos de aseo personal tienen que ser acorde con su expresión de género y los profesionales de la salud, independientemente de si la persona trans ha hecho o no el cambio legal, se tienen que dirigir a las personas por sus nombres y por nombres elegidos en todo momento. No se permite aislar ni segregar a las personas y por supuesto no se debe privar el uso del baño. De hecho, tendrían que tener también el derecho al uso privado de ese servicio. Entonces, pues todavía nos falta, como se dan cuenta, varias cosas, pero también es importante mencionar, y con eso termino, que los retos a la atención médica a la población trans han cambiado en los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Tenemos muchas más, gracias a los activistas, a los aliados, a otros profesionales, tenemos pues varios avances. Sin embargo, los retos siguen siendo estos y muchos otros. Si te sabes alguno, te invito a que nos los des a conocer, que nos escribas en los comentarios. No aceptamos, por supuesto, ningún comentario que sea violento y o despectivo, sino que sume. Podemos tener ideas diferentes, podemos no estar de acuerdo, pero todos el mismo respeto. Te invito a ello. Te agradezco haber escuchado este audio. Yo soy Mayra Pérez Ambrís, médica sexóloga clínica, cofundadora y codirectora de Sayume SI, un camino al autodescubrimiento.